de temas interesantes, vamos al tema, vamos a hablar con dos diputadas de la coalición Vamos. Se trata de Alexandra Brenes y Yamirelis Chong, sobre lo que está pasando en estos momentos en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo me ponía a pensar, así el fin de semana, y lo comenté con un par de amigos, y si mañana el señor Mulino dice vetado lo que aprobó la Asamblea. Yo hice el intento y no pude, y se acabó. Porque él no ha descartado la posibilidad del veto. De si no se aprueba bien, él lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero, ¿qué podemos entender por bien? Alexandra y Yamireli, prendan cámara, por favor, y micrófono. ¿Qué está pasando en este momento o qué puede pasar en la Asamblea Nacional en el día de hoy? Buenos días, Ale Brenes, comience usted, por favor. Hola, buenos días Álvaro, igualmente a todas las personas que nos escuchan. Prácticamente acabamos de llegar corriendito aquí a la oficina, así que bueno, lo que hoy se espera en la asamblea es prácticamente que vayamos finalmente a las votaciones, aunque todavía quedó una lista de oradores, creo que más o menos de 5 o 6 personas para poder hablar sobre el voto en en las modificaciones que se agregaron de último minuto el día jueves. Ok, o sea, ¿cuándo es la votación? Debe arrancar el día de hoy. Y sería artículo por artículo. Es correcto, sería artículo por artículo y creo que también parte de poder dejarle un espacio a esa comisión técnica es que puedan enumerar esas más de 300 modificaciones porque van a aparecer en la pantalla artículo por artículo. Entonces hay que ver bien cómo va a ser esa dinámica, si van a colocar el proponente o van a colocar el texto único junto con todas las demás modificaciones. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero El, sí, deberíamos ir directo a votación. Yamirelis, el tema de la edad de jubilación, eh, el ambiente dentro de la Asamblea para ese tema, porque ahora surgió, hay dos alternativas. Una que surgió primero de hacerlo escalonada, cada 2 años, si no me equivoco, un año de aumento de la edad de jubilación. Y la otra última que surgió es dejar eso para que dentro de 6 años una comisión tripartita se encargue de hacer el análisis de si es o no viable o necesario el aumento en la edad de jubilación. ¿Yamirelis? Pues sí, Álvaro, buenos días a todos tus oyentes. Existen tres opciones o alternativas, las dos que tú acabas de mencionar y una tercera que fue la que llegó de la Comisión de Salud, en donde no se aumenta la edad de jubilación, se mantiene la edad que existe actualmente, pero se continúa con un sistema distinto al que existe hoy, que es el mixto. Ahora se continuaría con un sistema de capitalización individual. Y yo quisiera basar esta conversación muchísimo más allá de la edad de jubilación, porque solamente nos hemos enfocado en eso. Todo el mundo habla de si me aumentan o no la edad, si es un sacrificio, que definitivamente es un sacrificio, pero el problema de esta reforma no es únicamente la edad de jubilación. El tema de aquí es que existe un sistema que no le garantiza a las personas pensiones que puedan ser suficientes para vivir en una vejez, por lo menos cubriendo sus necesidades básicas de alimentación, de medicamentos y todo lo que ocurre cuando uno está en la vejez, también el tema de la luz. Entonces, por eso es la preocupación de nosotros que va muchísimo más allá de la edad de jubilación. ¿Cuánto estaría recibiendo según lo planteado actualmente en este proyecto aquellos panameños que empiecen a jubilarse con la nueva ley? No, Sí, ¿quieres contar tú, Ale? sí, Álvaro, mira, yo creo que desde el inicio
yo he tratado de hacer mucha docencia sobre el tema de capitalización individual de cuentas, que es este sistema que se propone. Y he hecho docencia con insumos que me ha dado la sociedad civil. Cuando hablo de la sociedad civil, son personas que desde un inicio atendieron ese llamado y dijeron, queremos explicarle cómo funciona esto. No me tomó 2 semanas entenderlo, me tomó casi un mes de poder entender cómo es la fórmula para poder llegar a ese porcentaje que la gente va a tener al final de tantos años de trabajo en sus jubilaciones. Y es, por ejemplo, si nosotros hablamos de que la población, el 70% de la población está por debajo de los $1.000, hay pensiones, hay porcentajes de esas pensiones que te van a dar hasta menos del 30%. Y tal ejemplo es algo que yo hice con la calculadora que la misma Caja de Seguro Social en sus inicios sacó. Yo hice el ejemplo, ¿por qué? Porque ahí colocan dos variables que no están estipuladas en la ley, como cuáles, el 1.5 de incremento salarial anual, que ellos dicen que todas las personas reciben un incremento salarial más o menos del 1.5, y ese 5% de rendimiento que hoy en la ley está estipulado con un 4%. Ese retorno, cómo van a ellos manejar sus inversiones, cómo las van a administrar, de eso va a depender. Más estas dos variables no aparecen dentro de la ley. Entonces, para hacerte muy clara, yo hice un ejemplo que lo expliqué en mis redes sociales con un salario de $900. Y esos $900 con 240 cuotas, que yo puse el ejemplo de 240 cuotas porque eso es lo que nos dice la ley 51, 240 cuotas, 10 mejores años. Sin embargo, la tasa de reemplazo prácticamente es del 30%, 28 punto algo por ciento nos dio. Eso daba un total de $269, que las personas que ganan $900 aportando 240 cuotas van a recibir con estas dos variables que hoy no aparecen en la ley. ¿Qué hizo la Comisión de Salud? La Comisión de Salud dijo, bueno, vamos a hacer algo, que las personas puedan elegir en qué sistema se quieren jubilar. Pero esto es hasta 2036, es decir, después de 2036, todas las personas pasarían al sistema de capitalización individual. ¿Qué hicieron en estas últimas propuestas que se presentaron el día jueves? Dijeron algunos diputados de distintas bancadas, vamos a presentar este bloque de propuestas, donde son aproximadamente 40 páginas de propuestas que se leyeron, y donde habla de garantizar ese 60% de tasa de reemplazo para las personas que no puedan llegar a ese mínimo, que la OIT habla de un 40%. Pero ese 60%, Álvaro, y a todos los que nos están escuchando, es totalmente engañoso, porque tú no puedes mezclar dos sistemas. Es decir, un sistema de capitalización individual con una tasa de reemplazo fija, porque la idiosincrasia del sistema de capitalización individual no te permite un piso. Es decir, hay un factor de pensionamiento actuarial que está estipulado dentro de ese proyecto original, artículo 125, donde te dice la fórmula exacta. ¿Y cuál es la fórmula? Porque ya de verdad la tengo de memoria de tanto que hemos estudiado el tema. La fórmula es que tú agarras ese 13.5 que te descuentan de la caja de seguro social, más el 18% que significa el 13º mes. Todo ese total que vas teniendo se llama no, es como un monto total, monto contributivo. Ese monto contributivo lo sumas y adicional tienes que también, lo que ellos hablan es que ese rendimiento que te da se va a ir capitalizando. Entonces nosotros lo hemos hecho con un ejemplo del 4%. Y al momento de esa capitalización, ese monto contributivo tienes que dividirlo entre 1.000, y ese resultado que te da tienes que multiplicarlo por el factor de pensionamiento actuarial. Ahí te va a dar cuánto tú vas a recibir mensualmente en tus pensiones. Entonces, todo esto es un tema 100% técnico que las personas allá afuera no van a entender en su totalidad. Sin embargo, tenemos que ver más allá de lo técnico, lo social, la realidad social del país en la que nos encontramos, que he escuchado a muchos especialistas decir, es que sí, a los que decimos, como Yamirelis y yo, que hemos dicho en muchas ocasiones, sí, pero tenemos 7.000 millones de dólares en evasión, tanto de impuestos sobre la renta como también de ITBMS. ¿Y qué dicen los especialistas? Es que ¿cuánto podríamos recuperar hoy?
de eso que no se ha hecho, de esa evasión. Es que tenemos 150 millones del sector privado que no ha pagado a la Caja de Seguro Social, 135 del sector judicial y 24 millones del sector público. ¿Y qué dicen los especialistas? Es que cuánto podríamos recaudar de eso, pero que es más fácil hoy decirle a la gente, ¿sabes qué? Los ciudadanos tienen que asumir todas las malas administraciones y toda la poca recaudación y toda la incapacidad que han tenido por años, porque cada gobierno viene peor que el anterior y esa es una realidad. Nadie habla de reactivación económica, nadie habla de desempleo, nadie habla del Shenzhen. Entonces, yo creo que es importante que todo esto que nosotros hemos dicho y que hay una solución a largo plazo, porque el señor Dinomon lo ha dicho dentro de todas las preguntas que se le han hecho, tanto en las consultas ciudadanas como también en el debate. Y es que el artículo 117 plantea la unificación de los fondos, que no es algo que nosotras hemos planteado ni que nos hemos inventado, ya está dentro de la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas reservas que están durarían 15 años más. ¿Cómo? Con un buen compromiso, con voluntad. No podríamos atraer más contribuyentes, no podríamos hablar de reactivación económica, no podríamos hablar de atracción y afiliación a los independientes, no podríamos tener mejores tasas de rendimiento cuando hablamos de cómo se van a manejar las inversiones del país, los fondos de la Caja de Seguro Social. Entonces, yo creo que son muchos factores que habría que mezclar, pero que de verdad garantizaría que el Estado tuviera que tener la obligación de poder hacer con todo esto y que las reservas no solamente duren 15 años, duren muchísimo más. Sí, Yamil. Rolando. Buenos días, diputada. Por lo que entiendo, esto es un parche más. Eh, y a mí me preocupa una cosa que yo creo que en toda esta discusión ha pasado inadvertida, y es el hecho de que un jubilado que recibe $1.000, estamos hablando por encima del promedio, un jubilado necesita atención médica continua, paciente, por sus enfermedades, por el propio desgaste del cuerpo, en fin. Y muchos tienen que recurrir a clínicas privadas y tienen que recurrir a la compra de medicinas. Esos $1.000 que recibe un jubilado son insuficientes para atender sus enfermedades y padecimientos. Pero la cajas o la discusión se ha centrado sobre la jubilación, sobre la edad de jubilación. Pero lo que realmente podría mejorar un poco es la atención que reciben los pacientes. Conozco a personas que tienen que destinar el 70-80% de su pensión para atender sus necesidades médicas y por eso no le alcanza el dinero. Si tuviéramos una caja de seguro social que pueda recibir a esas personas y darle la atención y medicinas que necesita, probablemente esa pensión podría alcanzarles más. No es así. Aquí estamos concentrados en cuánto vamos a recibir, porque al final muchas personas lo que ven es que sus abuelos tienen que destinar ese dinero a la compra de medicinas y atención médica. Entonces, nos hemos olvidado absolutamente de eso, cuando eso es una buena alternativa para atender precisamente el tema de la edad de jubilación. Entonces, yo quisiera saber qué alternativas ha presentado la Administración de la Caja de Seguro Social para mejorar esos servicios que le darían libertad a los jubilados de utilizar su pensión en otras cosas, no necesariamente en medicinas y médicos. Yo quisiera saber o quisiera escuchar qué ha planteado sobre eso. Mire, yo le puedo hablar un poco de eso. Por favor, abra el micrófono, Yamirelis.
Se le cerró. Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, Sí. adelante. Para nosotros ha sido un tema clave el tema de la salud en el debate, y lo mencionaba, aquí se habla mucho de que ya se ha bajado un poco la mora quirúrgica, que el abastecimiento de los medicamentos está mejorando, pero esto es un tema de voluntad del director médico y del director de la Caja del Seguro Social, pero no es algo que la ley actualmente le exija o que tenga esos parámetros, y eso nosotros hemos presentado propuestas para que no quede a voluntad, porque yo le decía al director, usted se va mañana, porque tal vez ahora lo está haciendo bien, pero ¿y el que viene? Nosotros no podemos dar nuestro voto como un acto de fe, pensando que porque ahora está mejorando, en el futuro pues también va a ser igual, y lo dejamos a la suerte de los demás. Y nosotros hemos presentado propuestas, número uno, en elevar a nivel de ley la cantidad de citas que debe tener un doctor anualmente, mensualmente, semanalmente. Hemos dicho también que el doctor que esté en la Caja de Seguro Social o en el Ministerio de Salud no pueda también estar en clínicas privadas en sus 8 horas laborables, porque hemos sido testigos y personalmente he estado en la Caja del Seguro Social esperando un doctor que está atendiendo un caso en su clínica privada. Y tengo a mi abuela pues esperando desde las 7 de la mañana. Entonces hemos propuesto cosas como que el tema del abastecimiento también tenga un nivel de alerta cuando vaya bajando, que se pueda también elevar a nivel de ley. O sea, nosotros estamos buscando las alternativas para incluirlas, porque lastimosamente esta ley se presentó únicamente para el tema de IBM. La parte salud no estaba tan completa, no estaba tan robusta como para que estas cosas que usted menciona y las que yo también les he mencionado se puedan evitar durante los siguientes 150 años, que es lo que dice el ministro y el director de la Caja del Seguro Social, que esta ley podría durar si se aprobaba tal cual como ellos quisieran. Usted, Pero lo que escuchamos es que va a haber una revisión en 6 años, en 15 años. Es decir, no hay una solución. Esto, a mi modo de ver, es patear la bola para que dentro de 5 o 6 años el nuevo gobierno y someter a estrés una vez más a todo el país por causa de este tema. Yo estoy muy preocupado porque lo que está pasando en la Asamblea Nacional refleja una falta de compromiso de muchos diputados de solucionar este asunto, porque están más interesados en una reelección que en solucionar esto. A mí me parece lamentable que no sean incluso los diputados de gobierno que estén no, ni siquiera ellos defienden el proyecto de ley. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, este asunto se lo ha cargado a espaldas diputados de la oposición, y el presidente todavía se da una vez más el caché de despreciar la actitud o la voluntad de muchos diputados de asumir esta responsabilidad, sabiendo el costo político que esto representa para sus carreras políticas. Pero aquí hay mucho que decir, y yo no creo que estemos prestando atención, digamos, el pueblo panameño no está prestando mucha atención, porque al final lo que están pasando, lo están esperando un resultado. Y me preocupa más una cosa. Hace unos días escribí en mi columna que este es un acto, esta es una obra de 2 actos, porque están las reformas de la Caja de Seguro Social, pero por el otro lado, los aportes que tiene que dar el gobierno para el fondo de pensiones está ligado íntimamente a la reapertura de la mina. Y este asunto tiene una repercusión, porque ya tuvimos un antecedente, y el presidente está apostando mucho en esto. Está esperando que los diputados asuman un segundo sacrificio. Un segundo sacrificio, y muchos, vuelvo y repito, muchos de los diputados que son de gobierno no están asumiendo su responsabilidad en todo este asunto.
Micrófono, diputada Brenes, usted estaba haciendo uso de la palabra. Adelante. Eh, Ahora sí. Señor Rolando, usted acaba de decir algo súper importante y son cosas que son evidentes, es decir, los diputados que son de gobierno, ni uno se ha parado a poder debatir ni argumentar su propio proyecto presentado por el Ejecutivo con números, con argumentos, con elementos claves y lastimosamente son otros diputados los que están haciéndolo. Sin embargo, usted mencionó algo muy importante y es el tema de patear la pelota a 6 años, por lo que Yamilelis y yo siempre hemos estado, y junto con otros diputados, el tema de poder proponer para que ese aumento de la edad de jubilación no se dé, por ejemplo, con nuevos ingresos, que es también muchas personas que dicen es que vamos a perder el grado de inversión solamente porque no se apruebe la reforma de la Caja de Seguro Social, cuando sabemos que hay una falacia detrás de ello y que se pueden modificar muchas leyes. ¿Para qué? Para que esos nuevos ingresos en su mayoría no tengan que salir del Estado. Sin embargo, usted acaba de mencionar sobre el tema de patear la pelota y yo coincido. Yo siempre digo, o sea, ¿por qué hoy tenemos que decir o hablar de una mesa tripartista en 6 años cuando hoy, en verdad, los diputados, algunos en sus momentos decían, hay que subir la edad de jubilación, entonces, ¿por qué pateas la pelota a 6 años? ¿Por qué no lo asumes hoy dentro del Pleno? ¿Por qué no dices, sabes qué? Mi posición es porque tenemos que aumentar la jubilación por esto y esto. Ojo, esa no es la posición que yo comparto. Yo he presentado propuestas, yo he hablado de números, yo he dicho mis argumentos claves de por qué no hay que subir la edad de jubilación. Sin embargo, yo sí considero, y hay una palabra que no me gusta utilizarla porque lastimosamente la gente dice, es que no debes utilizar esa palabra, pero hay irresponsabilidad detrás de ello. ¿Sabe por qué? Porque en 6 años vamos a estar nuevamente, o van a estar nuevamente los diputados, el gobierno que esté hablando de este mismo tema de subir o no la edad de jubilación en una mesa tripartista, cuando hoy, hace menos de 2 meses, se atendieron a 400, más de 400 personas que vinieron a esas consultas ciudadanas. Hemos tenido 2 semanas de debate. Esto mismo se va a hacer en 6 años. Entonces, ¿cómo empleamos el tema en los temas importantes? Y para mí, esto es una curita para las heridas tan grandes de corrupción que tiene Panamá. Micrófono de Yamilelis. Ahí está. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Alexandra. Nosotros se nos ha dicho que la edad de jubilación es importante hacerla en este momento porque es lo que nos va a dar el flujo de caja. Y yo quisiera explicarle un poco a las personas cómo está funcionando esto de los sistemas. Cuando aquí se presentó un modelo de capitalización individual, esto era algo que venía con 4 patas. Una de esas era aumentar la edad de jubilación, el aporte del Estado era la segunda, el tercero el aumento de la cuota de patronal, que era un 3%, y nosotros no podíamos, que fue un error a mi concepto de la Comisión de Salud, mover una y pensar que el sistema iba a funcionar igual. No, yo no voy a aumentar la edad y voy a mantener el aumento del 3%, pero lo que el Estado iba a poner lo voy a aumentar un poco más. Este sistema presentado por el Ejecutivo funciona con esas patas. Si tú le quitas uno, ya no funciona. Entonces yo creo que no hemos tratado de entender, o tal vez los diputados que han decidido, bueno, esto lo vamos a hacer en 3, en 4, en 5 años, no han entendido que aun cuando tú aumentes la edad de jubilación en 3, 5 o 7 años, hoy, una vez esto se apruebe, el sistema de capitalización individual va a empezar a regir. Es decir, ya hay personas que van a ser trasladadas a este sistema. Y tampoco es funcional el hecho de que la Comisión de Salud diga, a partir del 2036 todo el mundo entra. ¿Me explico? Porque durante estos años hay personas que tienen que alimentar ese sistema. Entonces yo sí creo que desde la Comisión, con la intención de hacer un proyecto que no fuera conflictivo para el país, pues se ha presentado un bebé que hoy nadie quiere.
Nadie lo quiere en sus manos, esto es una papa caliente. Y lastimosamente, el presentar una propuesta de garantizar el 60% no es real. Un sistema de capitalización individual no funciona con una tasa fija. Para que la gente entienda, esto es algo fluctuante. Así funcionan los sistemas de capitalización individual y que en nuestros países de la región no han funcionado. ¿Por qué? Porque la realidad que se vive en Latinoamérica es distinta a la que se vive en los países del primer mundo. Aquí nosotros tenemos una alta tasa de desempleo y aun cuando se diga que no necesitamos más cotizantes para que el sistema funcione, es importante. Y sobre todo que los trabajos sean fijos, porque lastimosamente nos hemos dado cuenta que los independientes no cotizan. Entonces, sí tenemos una grave realidad de desempleo en el país y no veo un plan hacia esa línea, en esa dirección de estabilizar los trabajos, pero estamos presentando un sistema que eventualmente vamos a tener que ir tapando parches con subsidios por aquí, subsidios por allá, pero entonces hoy no queremos ver la realidad. E inclusive nosotros hablamos de por qué no mejorar el sistema mixto que tenemos hoy. Un sistema mixto evolucionado con algunos pilares distintos, pero eso no se pudo debatir, eso no se pudo evolucionar porque simple y sencillamente no era el proyecto que había presentado el Ejecutivo. Aun cuando me digas a mí que, oye, como bien lo dijo el director, ustedes lo están presentando ahora que ya empezó el debate, pero sí aceptas que se presente una modificación del 60% de tasa de reemplazo unas horas antes de la votación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos mucha discordancia en lo que está sucediendo y vamos a terminar como Chile, que acaba de nuevamente empezar unas reformas, un cambio de sistema que venía de la capitalización individual, tuvo una explosión social, la gente que se estaba quejando de que no le alcanzaba el dinero y ahora estamos volviendo a un sistema mixto. Entonces, yo sí creo que estamos perdiendo una gran oportunidad por querer hacer la subsistencia del sistema únicamente económico. Y esto no es un tema únicamente económico. Oiga, Alexandra, ¿usted cree que el gobierno, que el presidente, que el director de la caja estén detrás de esta nueva propuesta de dejar esto para 6 años y que se encargue una comisión tripartita de tocar este tema? Sí, la verdad es que sí, sí pienso que pueden estar detrás de ello porque, mira, Álvaro, para mí nunca el problema ha sido la edad de jubilación. Si no lo hubiese de todas maneras dicho, ¿sabes qué? El momento de batirlo es hoy. Hoy necesitamos que aumente la edad de jubilación, pero con el sistema de capitalización de cuentas individuales tienen, es decir, o sea, la gente va a recibir muy poco en sus pensiones y yo creo que este sistema de capitalización de cuentas individuales siempre fue el foco principal del gobierno, de que esto se aprobara. Por eso es que yo creo que el que no lo entiende no puede debatirlo, no sabe de qué se trata. Incluso, te voy a decir algo, el director dijo en su charla mientras estaba explicando, dijo, el sistema de capitalización de cuenta es sobre los 10 mejores años de trabajo. Eso en la ley no lo dice, Álvaro. No lo dice para el sistema de capitalización de cuentas individuales. Entonces, como yo siempre digo, no podemos decir verdades a medias. Lo que no está estipulado en la ley, lastimosamente, no existe al momento de hacer el cálculo. Entonces, yo sí considero que nunca el foco principal del gobierno fue aumentar la edad de jubilación, porque saben que con todo lo que están imponiendo en paramétricas, el 3% a los empleadores, ese cuadro más para los independientes, el sistema de capitalización de cuentas individuales, tienen la unificación de reservas, tienen 15 años más para poder ver qué más se hace. Entonces, yo creo que nunca fue la intención principal del gobierno. Y si vetan y dicen, intentamos hacerlo, pero la asamblea no quiso y le tiran el muerto a la asamblea, porque eso también puede pasar. Yamirelis, ¿qué dice? Que eso ya lo han hecho.
desde el día 1, cuando el proyecto llegó a la Asamblea y el Ejecutivo dijo, miren, esto se ha demorado y si la Asamblea no lo aprueba antes del 31 de diciembre, no va a haber plata para pagarle a los jubilados, ya le tiraron la pelota a la Asamblea, dijo, yo ya cumplí, la Asamblea no lo ha hecho y para mi concepto sería irresponsable haber apoyado un proyecto aprobado o no aprobado, ya sea que estuviera a favor o en contra, en el que nosotros no estuviéramos totalmente empapados de la situación en general. Segundo, de no consultar a las personas, aun cuando se diga que no todos son expertos, es que los panameños no saben lo que es bueno para ellos y ustedes como diputados tienen que decidir sobre eso, que para eso nos eligieron, es verdad, pero también nos eligieron para representar la voz de todos los panameños que nos pusieron aquí. Y nosotros, y puedo hablar por Alexandra y por mí, hemos tratado de llevar este debate mucho más allá de lo político, que es lo que se ha querido decir. Nosotros lo hemos elevado más allá de lo técnico, que es algo que nadie entiende, lo hemos llevado a la realidad del país. Y yo le voy a decir, Álvaro, cuando un jubilado llega a decir, ok, esta es mi edad, me voy a jubilar, y le entregan su cálculo, se lo entregan en un papel para que lo revise frente a la persona que se lo da allá en la caja del Seguro Social. Un jubilado va a entender si su cálculo es o no es real, si lo que le corresponde o no le corresponde, se lo calcularon bien, cuando ahora se están metiendo cualquier cantidad de variables tan complicadas, no lo va a entender. No, para ¿Quién va a nada. defender a esa persona en ese momento en el que se le diga, esta es tu jubilación, este es tu cálculo y esto es lo que te toca? Y si te das cuenta, este proyecto también pone una tasa, una jubilación general, como una pensión universal, que da $265. Esto te dice a ti que la mayoría de las personas que no logren unas buenas tasas de reemplazo van a tener que cobrar esos $265. Wow, ¿y quién puede vivir con $265 al mes? Esa es la Hoy. pregunta que nosotras nos hacemos. $265 va a ser esa pensión universal. ¿Y por qué digo que la mayoría de la población va a entrar ahí? Porque este sistema de capitalización individual te contempla todos tus años salariales, desde tu primer salario hasta el último. Y cuando más tasas de rendimiento, mejores tasas de rendimiento te da, es cuando cumples más de 40 o 43 años trabajando y con buenos salarios. Buenos salarios tienes que tener. Y lo otro que tampoco se nos dijo, y cuando el director hizo esta presentación en el pleno, dijo, hay una tasa de reemplazo del 99% con un salario de $600 mensuales, contemplando los 10 mejores años de tu vida laboral. Es falso, porque este sistema lo que impulsa es que, número uno, entres temprano a trabajar, es decir, entre los 20 a 29 años. Y 29 años ya es tarde. Segundo, que tengas al menos 40 y tantos de años, 42, 43 años trabajando. Y tercero, que tengas más de 240 cuotas, prácticamente tendrías que llegar a las 500 y tantas para tener una buena tasa de reemplazo del 50, 40 o hasta el 60%. Lo que te quiere decir es que la realidad de este país, ¿cuántos jóvenes a los 22 años están trabajando con un trabajo fijo, con un salario de arriba de $700? ¿Cuántas personas laboran continuamente 43 años de su vida? Eso pasaba antes, con salarios muy bajos. Hoy eso no ocurre. Y esa es la realidad que nosotras estamos preocupadas. Jóvenes como yo, que a los 29 años apenas van a conseguir su primer empleo. Entonces, hay una realidad que no podemos alejarnos y es a la que nosotras apelamos. Esto no se trata de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no se trata de politiquería, se trata de la realidad de un país, se trata de mi generación, porque yo después de estos 5 años me tocará buscar trabajo. Yo después de estos 5 años también me voy a jubilar y no necesariamente con un buen salario, porque mis primeros años de trabajo fueron de salarios de $200 y $300. Por lo tanto, a mí me preocupa mi generación, las que vengan de mis hijos y todas las personas que hoy van a pasar a este sistema.
Bueno, esto es preocupante realmente lo que está pasando en la Asamblea y me preocupa mucho la ausencia de consensos, me preocupa mucho la división que hay, incluso en la propia bancada de la coalición Vamos, no hay, y yo escribí hace unos momentos, hace unos días, que la fortaleza de la coalición Vamos está en la unidad que ustedes mantengan. Si ustedes se mantienen cohesionados, unidos, se debate a lo interno, se discute, se vota democráticamente y se asumen posiciones de manera grupal, ese va a ser el éxito de Vamos. Si ustedes se dividen en 2, 3, 4 o 5 partes, triunfan precisamente las otras corrientes. Eso tienen que entenderlo, o de lo contrario, Vamos no va para ningún lado. Así de sencillo, esa es mi manera de pensar. Y les agradezco ambas, que las he visto unidas, he visto también a Yanín Prado también tratando de empujar esta carreta hacia adelante, por haber participado en la mañana de hoy. Y esperemos que de la Asamblea salga algo positivo, algo bueno para el país, porque de lo contrario, lo que se apruebe en la Asamblea, dentro de 5 años, vamos a estar en lo mismo. Y cuidado, no con 3 años, sino con 6. Pateen la bola más adelante. Exacto. También. Y cuidado no sean 3 años, cuidado van a ser 5 o 6, porque ya en Costa Rica se está hablando de 70 años para jubilarse, imagínese usted. Así que, bueno, gracias.